Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos a Jesús como el siervo amado. Este título le otorgó el autor del Evangelio atribuido a Mateo al aplicar a Jesús un texto extraído del libro del profeta Isaías. Mateo capítulo 12 versículos 15 al 21 dice lo siguiente: Jesús al saberlo se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no le descubrieran para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante hasta que llegue a la victoria el juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. En esta narrativa político-religiosa, el autor pone a mucha gente enferma a seguir a Jesús, y solo a gente enferma, para que el personaje se luzca como un ser divino dotado del poder de curar a todos, cualquiera sea su enfermedad. Como se trata de un relato ficticio, el escritor no menciona las enfermedades que azotaban a Israel y Judea durante la época en que el autor Galileo actuaba, pero que a él no le afectaba en absoluto. El Galileo era inmune a la enfermedad, no se contagió con el mal de sus pacientes y tampoco existe registro de que alguna vez se haya resfriado, porque Jesús tenía que ser diseñado como todos los héroes, un hombre extraordinariamente fuerte que vive y muere gozando de una salud admirable y envidiable. Mateo le otorga una fama elevada al sanador Galileo y le torna el curandero ambulante más exitoso de la historia. Claro está, solo en las páginas de los evangelios, sin que ningún historiador de su época atestiguara las fantasiosas sanaciones del médico itinerante. Por eso Mateo hace que Jesús les ordene a sus pacientes que no cuenten a nadie. Y no es por temor a los fariseos, sino porque Mateo elabora un relato para justificar el escrito de Isaías. De modo que, según Mateo, mantener oculto o en silencio las sanaciones y la identidad del campeón de la sanación es para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. La pregunta más importante es la siguiente: ¿quién es el siervo amado del Dios Yahvé? Según Isaías, por supuesto, o directamente, ¿es Jesús el siervo amado de Yahvé? Para responder apropiadamente, vamos a hacer dos cosas. Una, ver si el Galileo se ajusta a la descripción hecha por el profeta. Y otra, buscar en la Biblia hebrea alguna referencia que claramente identifique al siervo elegido y amado. Empecemos entonces comparando el perfil de Jesús con el descrito por Isaías. He aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien mi alma se complace. Según Mateo, Isaías está hablando del Galileo y dice: he aquí mi siervo a quien elegí, dando a entender que Jesús ya fue escogido en tiempo del profeta como siervo de Yahvé. Sin embargo, en la fuente que emplea Mateo, la expresión es distinta. Dice en Isaías 42:1 en la primera parte: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. En este relato teologizado, el Dios Yahvé a través de su vocero afirma: he aquí mi siervo a quien yo sostengo, dejando claro que el siervo de Yahvé está presente en el tiempo del profeta y es sostenido por la deidad. De modo que Isaías no puede estar hablando de Jesús, cuyo protagonismo tuvo lugar 5 siglos después de que escribiera el profeta. Aquí le voy a advertir sobre la versión Reina Valera revisada, edición 1960, que dice en Isaías 42:1 lo siguiente:
He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Esta versión está armonizada intencionalmente con la doctrina cristiana, para que el lector crea que Isaías está haciendo una profecía y que el siervo a quien Jehová sostendría es Jesús el Galileo. Pero Isaías no está profetizando, no hace ninguna predicción, sino que presenta la agenda del Dios Yahvé para su pueblo en la etapa posexílica. Además, debo señalar que la frase en quien se complace mi alma, Mateo ya lo había utilizado para legitimar al siervo amado en el día de su bautizo. Mateo 3:17 dice que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Note usted cómo se fabrica la vida del personaje Galileo, costurando textos tomados de la Biblia hebrea sin respetar al autor ni el objetivo de su escrito. Y lo que es peor aún, se distorsiona el texto con el propósito de armonizar con la ideología político-religiosa con la que se construye al nuevo siervo amado. Muy bien, examinemos ahora la segunda parte del versículo 18 de Mateo 12. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. En la versión de Mateo, el objetivo del espíritu de Yahvé sobre su siervo es que anuncie a las naciones juicio, es decir, anunciar discernimiento o entendimiento, como si faltara raciocinio en todo el mundo y sobrara en la cabeza del Galileo. Sin embargo, el Jesús de los Evangelios nunca anunció su pensamiento a las naciones y además fue incapaz de construir la unidad de los líderes de su pueblo con el fin de hacer frente a la ocupación romana. Así que un Mesías fracasado, rechazado y ejecutado por su propio pueblo, poco o nada tiene para contribuir a la comunidad de naciones. La versión de Isaías es la siguiente, Isaías 42:1, segunda parte. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. La versión de Isaías nos da la pista de que el siervo de Yahvé es la nación de Israel, porque ella dictará la ley a las naciones y no puede ser otra ley que la ley de Yahvé. Esta es una ideología de la élite sacerdotal judaíta acuñada en la fase posexílica y registrada con mayor amplitud en Isaías 60 del 1 al 3. Dice allí: arriba, resplandece que ha llegado tu luz y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahvé y su gloria sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu alborada. Esta fue la aspiración de la nueva nación reconstruida después del regreso de los cautivos de Babilonia. De la mano del reino de sacerdotes, la nueva luz de la ley de Yahvé brillaría en la oscuridad de la tierra de Israel y Judea. La gente sería encandilada por la potente luz de la ley, y los reyes guiarían a sus pueblos o naciones mediante la luz de Yahvé. Esta meta ambiciosa pero ilusoria nunca se concretó, ni se concretará jamás. Y aunque la ley de Yahvé se promulgó como eterna, por ser primitiva, fue descartada por la moderna nación de Israel. La versión Reina Valera revisada, edición 1960, refleja la visión universalista de la nueva creencia, concebida en ese entonces en base a la doctrina del profeta persa Zoroastro. Isaías 42:1, versión Reina Valera del 60. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El anuncio de que Israel como siervo de Yahvé traería justicia a las naciones no es más que una propaganda sacerdotal, porque según los profetas, en Israel solo hubo injusticia y los propios sacerdotes despreciaron la ley, hecho que fue denunciado por el Galileo en Mateo 15:3. Jesús les preguntó: ¿por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Los religiosos encargados de iluminar al pueblo con la ley de Yahvé desobedecieron y con ese acto descartaron el poder de la ley y se rindieron al poder de sus tradiciones.
De modo que Israel, como siervo de Yahvé, fracasó en su objetivo de imponer su ley en el pueblo y en las naciones. Y Jesús el Galileo, identificado por los evangelistas como el siervo de Yahvé, tampoco pudo imponer su ley a las naciones al fracasar como Mesías, y la ilusión del inicio de la era mesiánica quedó truncada. Finalmente debo señalar que la frase pondré mi espíritu sobre él, Mateo ya utilizó al inicio de su obra para legitimar al siervo amado en el día de su bautizo. Mateo 3:16 dice que una vez bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Usted está comprobando cómo se diseñó la figura del personaje Galileo, mediante relatos tomados de la Biblia hebrea, sin respetar al autor ni el propósito de su escrito. Y lo que es peor aún, se distorsiona el texto fuente con la intención de armonizar con la ideología político-religiosa del nuevo siervo amado. Muy bien, examinemos ahora el versículo 19 de Mateo 12. No disputará ni gritará, ni oirá nadie en las plazas su voz. Mateo se equivoca al identificar a Jesús en esta descripción, porque en los evangelios la conducta de Jesús es la de un agresor verbal, dicho coloquialmente, un bocón que critica a todos los miembros del elenco religioso. El falso Mesías emplea palabras de grueso calibre para atacar a los líderes de su pueblo y, contrariamente a lo señalado por Mateo, disputó con fariseos y saduceos, haciendo oír su voz estridente de odio constantemente. Con el fin de comprobar el comportamiento del Galileo, usted puede leer el capítulo 23 de Mateo, si en realidad es un hombre manso y humilde o es un hombre violento y arrogante. Pero si usted lee el libro de Zacarías, se dará cuenta de que el siervo de Yahvé, encarnado por los sacerdotes judaítas que volvieron de Persia, casa exactamente con la descripción, porque el monoteísmo judeo-persa fue impuesto a la fuerza, con el respaldo del imperio de quien era vasallo la Israel posexílica. Los sacerdotes judaítas sembraron el terror en su objetivo de silenciar a las deidades cananeas, destruir sus imágenes y los lugares de culto, y perseguir a los sacerdotes y seguidores de las divinidades autóctonas. Todo esto para imponer al Dios de la guerra Yahvé como único Dios de la tierra de Israel y Judea. Estamos viendo que el perfil del Galileo es artificial de cabo a rabo, elaborado con el uso de relatos tomados de la Biblia hebrea, sin respetar al autor ni el objetivo de su escrito. Y lo más grave, se tuerce el texto con el objetivo de legitimar la ideología político-religiosa con la que se identifica al nuevo siervo amado. Finalmente, analicemos el versículo 20 de Mateo 12. La caña cascada no la quebrará, ni apagará la mecha humeante hasta que lleve a la victoria al juicio. En su nombre pondrán las naciones su esperanza. La caña cascada o quebrada y la mecha que apenas humea son imágenes que simbolizan a las personas débiles y desamparadas de la sociedad. Según el evangelista, Jesús, como el siervo de Yahvé, no decepcionaría a la clase marginada, cuya esperanza en el Galileo sería coronada por el triunfo de la justicia en el suelo hebreo. Pero Jesús, irónicamente, fue derrotado por la justicia que ya imperaba en Judea, de modo que la ley del Mesías Galileo no pudo ser ofrecido a las naciones, porque al no liberar a Israel del yugo romano, la era mesiánica fue diferida a un futuro infinito. Pero esta es una versión tergiversada de Mateo, porque al contrastar con la fuente, vemos que el escrito de Isaías tiene otro tenor, otro objetivo, y era únicamente para aquella época. Isaías 42, 3 y 4 dice, caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará. Lealmente hará justicia, no desmayará ni se quebrará hasta implantar en la tierra el derecho, y su instrucción atenderán las islas. El objetivo del que escribe en nombre del profeta
es comunicar el supuesto mensaje del recién designado Dios oficial de la Nueva Israel, el Dios Yahvé, quien sustituye al Dios El, a los Baales y a la diosa Asherá, por citar algunas de las deidades más importantes del panteón cananeo. Por tanto, la élite religiosa está decidida a implementar la ley atribuida a Yahvé, que consiste en una recopilación de normas adquiridas de las naciones vecinas más adelantadas, como por ejemplo Egipto, Asiria, Babilonia, Sumeria, etc. De modo que este texto no es una profecía, sino una resolución sacerdotal que se estaba poniendo en marcha. Esta resolución es complementada en Isaías 42 del 5 al 7. Así dice el Dios Yahvé, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de la gente, para abrir los ojos de los ciegos, para sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Quien habla es el Dios Yahvé, a quien se atribuye la creación de la nueva nación de Israel, cuya nueva capital es Jerusalén. Aquí se repite la intención de Yahvé de haber redimido a su pueblo y de forjar el reino de sacerdotes para establecer su pacto, y al mismo tiempo servir de luz a una población mayormente campesina, analfabeta y supersticiosa, quienes están ciegos por la ignorancia y se encuentran cautivos en la oscuridad del atraso. Muy bien, vimos que el texto de Isaías nada tiene que ver con Jesús, y al aplicar el texto al Galileo, Mateo crea otra herejía. El autor del Evangelio no demuestra el más mínimo respeto por el Dios de los hebreos ni por la escritura hebrea. Muy bien, al comparar las palabras de Mateo con las del profeta Isaías, comprobamos que el siervo de Yahvé no es Jesús el Galileo. Isaías 41, 8 y 9 dice lo siguiente: y tú, Israel, siervo mío, Jacob a quien elegí, linaje de Abraham mi amigo, que te tomé desde los cabos de la tierra y desde lo más remoto te llamé y te dije, siervo mío eres tú, te elegí y no te rechacé. El siervo de Yahvé es la nación de Israel, el pueblo creado en la fase posexílica por los sacerdotes judaítas, después de regresar del cautiverio babilónico. Precisamente por eso, el Dios Yahvé ordena en Isaías 48:20, salgan de Babel, huyan de Caldea, con voz jubilosa publíquenlo, proclamen hasta el cabo de la tierra, digan, rescató Yahvé a su siervo Jacob. Queda claro entonces que el siervo de Yahvé no es el Galileo, sino la nación de Israel. Además, el objetivo de Jesús fue liberar a su pueblo del yugo romano, mientras que el objetivo de Yahvé fue liberar a la élite de Judá del yugo babilónico. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del dramaturgo romano Eugene Ionesco. Nadie es dueño de la multitud, aunque crea tenerla dominada. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.